que va a ser para el tercer parcial, ya no ingresa al examen que está programado la próxima semana. Por lo tanto, este es un tema que podemos ir lentamente. Es fácil y ya va a ingresar para lo que significa otro parcial. Veamos de qué se trata este tema. Y tenemos muchos subtítulos acá. Lo que vamos a ver son aminoácidos, cómo se forman los aminoácidos, el ciclo de la urea, cómo se convierten los aminoácidos en productos especializados. Vamos a ver cómo se forman las proteínas, qué rol tienen las glucoproteínas y las proteínas plasmáticas. Tenemos un temario bastante amplio. Si recordamos un poquito los aminoácidos, ya lo hemos definido como moléculas simples en las que un grupo carboxilado, aquí vemos un grupo carboxilado, está unido a un solo carbón junto con un grupo nitrogenado. Es el grupo nitrogenado que se unen al carbón alfa, a un solo carbón, y tenemos un grupo carboxilado y un grupo nitrogenado unidos a ellos entonces al carbón alfa, y a eso se denomina aminoácido. Diferentes aminoácidos porque juegan roles diferentes. Algunos aminoácidos son muy sencillos. El aminoácido más simple es la glicina. La alanina le sigue con un metilo como R. Todos los aminoácidos tienen una R o una cadena o un radical que se llama. Luego le sigue valina, que ya es un aminoácido ramificado, tiene varios metilos. Isoleucina es también ramificado. Y la leucina. Estos aminoácidos ramificados juegan un rol importante porque son los aminoácidos que más rápido se van a mover a lo largo del plasma y van a llegar desde el sitio que es el intestino al hígado muy rápidamente. Los ramificados, por lo tanto, son aminoácidos que cursan con una velocidad mayor que los otros en su destino, que es desde el momento de la absorción por vía intestinal hacia la vía portal y hacia el hígado. Los aminoácidos, vuelvo a decir, son moléculas muy simples que están compuestas por un grupo carboxilado, un ácido, y un grupo nitrogenado unidos a un carbón, habitualmente al carbón alfa, y que tienen un R o una cadena que les permite identificar a cada uno de ellos y saber qué funciones van a cumplir y qué rol van a tener a lo largo de la formación de proteínas y de compuestos derivados de los aminoácidos. Si vemos aquí, tenemos un pool de aminoácidos libres. Pool significa como una especie de reserva de aminoácidos o un lugar donde están los aminoácidos. Y todas las flechas van a ver, llegan o salen de ese pool de aminoácidos. Si vemos desde aquí arriba, tenemos las proteínas alimentarias que nos dan aminoácidos. Las proteínas son la fuente principal de aminoácidos. Llegan al intestino y en el intestino muchas de las proteínas se absorben. Aquí están los números 1, 2, 3, etc. O algunas proteínas son eliminadas por la materia fecal. Cuando van absorbiéndose las proteínas desde el intestino, forman el pool de aminoácidos para destinos de muchas cosas. Los aminoácidos son moléculas muy versátiles. Pueden formar no solamente proteínas, pueden formar parte de muchos compuestos, como por ejemplo de las purinas, de las pirimidinas, pueden formar la creatinina, pueden participar en la formación de ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Entonces, este pool de aminoácidos, en un momento dado, que está libre en el plasma, se dirige a los tejidos y va a formar proteínas, que es su rol más importante, formar proteínas, pero no es el único, vuelvo a decir. Muchas veces se dan aminoácidos por infusión, sobre todo en pacientes que no pueden alimentarse por la vía oral, tienen que recibir por la vena en infusión aminoácidos para mantener un pool de aminoácidos constante. Muchos de las grasas y el nitrógeno también pueden formar, si van degradándose en sus esqueletos, aminoácidos. Los aminoácidos pueden ser oxidados a CO2 en el momento que están generando energía. Las proteínas en los tejidos, además de participar los aminoácidos en su síntesis, las proteínas en un momento dado se produce una proteólisis, una degradación de las proteínas. Por ejemplo, en los casos de que falla la insulina, inmediatamente salen aminoácidos al pool. O los aminoácidos son convertidos a grasas, o los aminoácidos se eliminan como nitrógeno, particularmente en la sudoración, o se eliminan en la orina.
Entonces tenemos un movimiento muy constante de lo que va a ser el pool de aminoácidos y de lo que va a ser el ingreso de proteínas y conformar este pool o esta reserva de aminoácidos para las muchas funciones que van a tener los aminoácidos. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez, aminoácidos absorbidos, un 35% van a ir a cetoácidos. Cetoácidos es el mismo que aminoácido, pero sin el grupo nitrogenado. En una palabra, son desaminados. Se le quita el grupo nitrogenado y el aminoácido se convierte en cetoácido. En un 35% los aminoácidos que se absorben por la vía intestinal van a ser destinados a ser cetoácidos y los cetoácidos van a van a generar energía y van a estar relacionados con la grasa y la glucosa. Un 65% son los aminoácidos disponibles. Disponibles, hemos dicho, para formar proteínas particularmente u otros destinos que requieran los aminoácidos. Y hay una renovación proteica constante que se llama el turnover proteico. El turnover proteico significa que constantemente los aminoácidos de diferentes partes del cuerpo van renovándose para formar a las nuevas proteínas. El turnover proteico es la renovación de las proteínas en función de los aminoácidos. Muchos aminoácidos se van a perder como URA, pero los aminoácidos que no son destinados a otra cosa y no se pierden como URA, vuelven a formar proteínas. El cuerpo no puede dejar de tener proteínas, constantemente está renovando. No se olviden que las proteínas cumplen 26 funciones en nuestro organismo y una de las funciones es formar enzimas, otra formar receptores, otra formar hormonas, otro participar en la defensa, otro ser factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre debe haber una renovación proteica y esa renovación se debe a los aminoácidos que han ingresado o a las proteínas que ya se formaron y que tienen que ser degradadas por proteólisis para que esos aminoácidos nuevos o los aminoácidos de proteínas viejas vuelvan a formar nuevas proteínas que la célula necesita en un momento dado. Aquí tenemos otra figura, las proteínas intracelulares. Y las proteínas intracelulares nos van a aportar, además de las proteínas de la dieta, aminoácidos. Los aminoácidos en un momento dado van a eliminar su grupo nitrogenado y va a quedar un esqueleto de carbono. Eso es lo importante y hay que acordarse muy bien. Los aminoácidos en su catabolismo pierden primero su grupo nitrogenado y este grupo nitrogenado se va particularmente al ciclo de la ura. Va a eliminarse como la ura. La ura es un producto del catabolismo de los aminoácidos y se da lugar en el hígado. El único órgano que forma ura es el hígado. Y una vez que se forma la ura en el hígado, en el ciclo de la ura, este se excreta para excretar los nitrógenos que el cuerpo no está necesitando. Lo que queda del aminoácido después se llama esqueleto de carbón y el esqueleto de carbón puede ir al ciclo del ácido cítrico, etcétera, etcétera, formar diferentes compuestos, integrarse a los cetoácidos del ciclo de Krebs particularmente, como es el oxalacetato, el alfa-cetoglutarato, etcétera, y convertirse luego en glucosa por la gluconeogénesis. Entonces, ninguna parte de los aminoácidos se pierde. Su grupo nitrogenado, vuelvo a decir, va a ir a la síntesis de aminoácidos, aminas biológicas, nucleótidos o se va a eliminar por el ciclo de la ura. Los esqueletos de carbón van a ir a convertirse en cetoácidos o son cetoácidos porque ya no tienen el grupo amino y se incorporarán al ciclo del ácido cítrico hasta convertirse en CO2 y agua o integrarse a diferentes intermediarios del ciclo para formar glucosa y participar en la gluconeogénesis. Los aminoácidos, seguimos viendo, van a producir energía. Los aminoácidos tienen su grupo amino, que hemos dicho que se va a convertir en urea y este se va a excretar, su esqueleto carbonado que va a ir a formar parte intermedia del ciclo de Krebs y van a haber aminoácidos también llamados cetogénicos que directamente se van a incorporar a acetilcoenzima para formar cuerpos cetónicos y aminoácidos glucogénicos que van a ir a formar por intermedio de los integrantes del ciclo de Krebs la glucosa. Los aminoácidos no se excretan, no se almacenan, generalmente están en un turnover
buffer proteico y un movimiento constante de los aminoácidos. Aquí tenemos otra vuelta, aminoácidos, en lo que se van a convertir las proteínas, es el grupo más importante del rol que tienen los aminoácidos, formar proteínas, las proteínas liberan aminoácidos, los aminoácidos pueden incorporarse a bases nitrogenadas, pueden incorporarse al glutatión, pueden formar neurotransmisores, pueden formar poliaminas, pueden dar lugar a la formación del grupo M si es que ingresan al ciclo de Krebs, pueden formar parte de muchas cosas. El nitrógeno que se elimina va a eliminarse como urea, pueden formar parte del ácido úrico, de la lantoína, etcétera, etcétera. Son moléculas muy versátiles, muy simples. Bien, el organismo necesita aminoácidos toda la vida y esos aminoácidos que necesitan se llaman aminoácidos proteicos, porque también existen aminoácidos no proteicos. Los aminoácidos proteicos son los que van a integrar o van a formar las proteínas, y los no proteicos, que son muchísimos más, son más de 300 los no proteicos, van a incorporarse a muchas otras funciones en las que participan los aminoácidos. Entonces, para sintetizar proteínas es necesaria la participación de 20 aminoácidos, que son llamados aminoácidos proteicos. El ser humano sintetiza algunos aminoácidos de esos 20. Podemos decir 10 o la mitad. En realidad no son 10, son 9, pero para tener un número más o menos exacto, 10 necesita el cuerpo ingerir en la dieta, eso se llaman aminoácidos esenciales, y 10 aminoácidos los forma a partir de los compuestos que tiene en su biología propia la célula. Esos aminoácidos no esenciales que se forman en la célula son aminoácidos en una síntesis de novo, así se llama, porque se están utilizando los mismos compuestos que existen en la célula y no necesita ingerir otros compuestos. Pero de esos 10 aminoácidos, casi todos están relacionados con el ciclo de Krebs, también están relacionados con la vía de la pentosa fosfato y con la glucólisis para su síntesis. En cambio, los aminoácidos que no se pueden formar en el cuerpo, a pesar de que tenemos la maquinaria necesaria para formarla, pero en función a la evolución del ser humano, se han ido perdiendo algunas enzimas y o son muy costosas en su elaboración. El ser humano, vuelvo a decir, en su proceso evolutivo, ha ido consumiendo aminoácidos que podría formarlos, pero que no tiene la maquinaria en este momento necesariamente en cantidades suficientes, y esos aminoácidos se llaman esenciales. Las bacterias y las plantas, en cambio, son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, ya sean esenciales o no esenciales. En eso nos llevan un poco las bacterias. Nosotros solamente podemos formar los aminoácidos no esenciales, y los esenciales tenemos que ingerirlos en la dieta como de lugar. Entonces, los aminoácidos se encuentran en todas las proteínas animales y también se encuentran en las proteínas vegetales. Los cereales, legumbres, vegetales tienen proteínas, pero estas proteínas carecen de algunos aminoácidos. Por eso se dice que son proteínas de segunda calidad. En cambio, las proteínas de los alimentos provenientes de animales o los que consumimos de los animales son proteínas de primera calidad porque tienen todos los aminoácidos esenciales. Vuelvo a decir, y los cereales, vegetales, legumbres, etcétera, algunos sí tienen todos los aminoácidos esenciales, pero una gran mayoría les falta un aminoácido esencial, por eso se llaman proteínas de segunda calidad. No son malas, igual son proteínas, pero una persona que decide ser vegano o vegetariano tiene que combinar muchos cereales para tener la cantidad necesaria de aminoácidos esenciales, pues vuelvo a decir, en algunos cereales vegetales falta uno u otro aminoácido esencial. A algunos les falta triptófano, a otros lisina, metionina, etc. El déficit de proteínas, cuando la persona no se alimenta y está en un estado de nutrición, se llama kwashiorkor. Hay que acordarnos que el déficit calórico se llama marasmo y el déficit de proteínas kwashiorkor. El balance de nitrógeno, que significa la diferencia entre el ingreso y pérdida, puede ser positivo, negativo o estar en equilibrio.
Hay que recordar que nuestra fuente de nitrógeno son los aminoácidos. Y si nosotros no nos alimentamos con los aminoácidos necesarios, esenciales, y no formamos proteínas, vamos a tener un balance negativo de nitrógeno. La única fuente que tenemos de nitrógeno es a través de los aminoácidos, y el nitrógeno va a formar muchísimos compuestos en el interior de nuestra célula, como ser aminas biológicas, etcétera, etcétera. Si falta un aminoácido esencial, solamente un aminoácido esencial, da lugar a un balance negativo de nitrógeno. Fíjense ustedes, hemos dicho 10 aminoácidos esenciales, 10 aminoácidos no esenciales. De los 10 aminoácidos esenciales que necesitamos ingerir en la dieta, cuyo mnemotécnico es el Hall privado de TIM, si falta uno de ellos, ya tenemos un balance nitrogenado negativo. Se pierde nitrógeno, lamentablemente. Nuestra fuente, vuelvo a decir, de nitrógeno son los aminoácidos, pero se pierde nitrógeno por la orina, por las heces, por la transpiración, por enfermedades carenciales o enfermedades crónicas, y se gana nitrógeno en el embarazo o en la alimentación parenteral. El balance nitrogenado negativo es una condición en la que el nitrógeno excretado es mayor que el ingerido. Va eliminándose mucho nitrógeno. La falta de nitrógeno, vuelvo a decir, incide en que no se forman compuestos que están relacionados con los aminoácidos. El déficit de un simple aminoácido esencial altera la síntesis de las proteínas, aumenta el catabolismo de los aminoácidos remanentes, lleva a un turnover constante y lleva a un balance nitrogenado negativo. Los aminoácidos esenciales no sintetizados por las células, hemos dicho que son 10 u 11, y el mnemotécnico para recordar estos aminoácidos esenciales es el Hall privado de TIM. Es una palabra en inglés, una frase en inglés que es medio inglés apache, pero nos sirve para identificar a los aminoácidos que están en las letras del Hall privado de TIM. La H, por ejemplo, significa histidina, la A, arginina, las dos con L, los únicos aminoácidos con L, leucina, lisina. El private reemplaza a la prolina, pero la prolina no es un aminoácido esencial, pero para que la frase salga más o menos coherente se pone private. La VA significa valina, la T, treonina, la TH en inglés es F, se pronuncia como F, es la fenilalanina, y el TIM es Timoteo, el diminutivo de Timoteo, pero que ahí tenemos 3 aminoácidos importantes: triptófano, isoleucina y metionina. Entonces, si uno recuerda el mnemotécnico del Hall privado de TIM, son los 10 aminoácidos esenciales o 11 que se necesitan para que, o 9, perdón, que se requieren en una dieta normal. El Hall privado de TIM, vuelvo a decir, histidina, arginina, leucina, lisina, valina, treonina, fenilalanina, triptófano, isoleucina y metionina. Esto tienen que acordarse toda su vida porque siempre es pregunta de examen, pregunta de internado, pregunta de todo lado: cuáles son los aminoácidos esenciales, dónde se encuentran estos aminoácidos, en qué alimentos y qué pasa si falta un solo aminoácido de los esenciales. Bien, el mnemotécnico para los aminoácidos que se forman en el cuerpo se llaman 3 gatos. Es más fácil quizás acordarse de 3 gatos. Bien, si analizamos un poquito de los aminoácidos esenciales, vamos a ver que la histidina y la arginina son semiesenciales. Esto significa que pueden formarse en el cuerpo, pero que sí los requerimos en la ingestión, sobre todo para los niños. La arginina es absolutamente requerida en niños. Se puede formar, vuelvo a decir, en las células, pero mejor si se da como un aminoácido que debe ser ingerido en la dieta. La histidina también es un semiesencial, se puede formar en el cuerpo, pero cuando se le da un alimento, particularmente a los niños en crecimiento, esta histidina se encuentra en los músculos carnosos, en la carnosina, etcétera, etcétera. Los aminoácidos no esenciales, el mnemotécnico les había dicho, es de 3 gatos. Y ahí tenemos los 3 aminoácidos con G: glutamato, glutamina y glicina. Los aminoácidos con A: alanina, aspartato, asparagina.
La T va solamente como una sola tirosina. La O de gato se convierte en C, que es la cisteína, y la S tenemos la serina. A esto hemos dicho que la prolina que estaba en el otro grupo se le adhiere. Y ahí tenemos los aminoácidos que conforman los no esenciales o los que pueden formarse a partir de las diferentes vías metabólicas del cuerpo. Vuelvo a decir, las vías metabólicas que participan en la formación de estos aminoácidos incluyen el ciclo de Krebs, incluyen la glucosa, la, eh, la glucólisis, incluyen la vía de la pentosa fosfato, etcétera, etcétera, donde se van a formar en base a una u otra enzima que va a hacer su debut en la síntesis de ellos. Los tres gatos, entonces, se refiere a tres con G, tres con A, una tirosina, una cisteína que era O y una serina. Y ahí tenemos a los 10 aminoácidos que son aminoácidos, vuelvo a decir, no esenciales. Algunos autores consideran que hay otros aminoácidos como la hidroxilisina e hidroxiprolina. Sin embargo, si nosotros reconocemos, estos aminoácidos, hidroxilisina y hidroxiprolina, son derivados de la lisina o derivados de la prolina, en las que han sufrido modificaciones covalentes como la hidroxilación. La lisina se hidroxila y forma la hidroxilisina, la prolina se hidroxila y forma la hidroxiprolina. Estos aminoácidos se encuentran en gran cantidad o participan mucho en la síntesis de colágeno y en muchas otras proteínas que se van a hallar en la matriz extracelular. Por lo tanto, algunos autores, vuelvo a decir, los consideran aminoácidos no esenciales y que el cuerpo tiene que depender de ellos. Sin embargo, vuelvo a decir, al existir lisina y prolina o hidroxilarse, ya no son tan aminoácidos nuevos, sino que son modificaciones de los aminoácidos que ya estaban presentes. Los aminoácidos, entonces, los no esenciales, son los que nos interesa porque hay que ver cómo se van a formar ellos. 8 aminoácidos se forman desde intermediarios anfibólicos, desde los cetoácidos. Los cetoácidos se encuentran en gran cantidad en los intermediarios del ciclo de Krebs. Los diferentes compuestos del ciclo de Krebs son cetoácidos. Entonces, ahí por una transaminación, estos cetoácidos incorporan un grupo amino y se convierten en aminoácidos. 8, entonces, están inmersos para su formación y dependientes del ciclo de Krebs. 2 son derivados de aminoácidos esenciales. Uno de ellos es la tirosina y la histidina. La tirosina está relacionada con la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido esencial y es capaz de formar tirosina. Y la histidina se forma de otros aminoácidos esenciales. La cisteína da lugar o deriva del homocisteínato. Y aquí también hay una controversia entre los autores porque dicen que la cisteína podría convertirse en homocisteína, que es un marcador biológico, o al revés, que la homocisteína es la que existe y que la homocisteína da lugar a la cisteína. Esa es una discusión entre los investigadores. Sea como fuere, para nosotros la cisteína podría ser derivada del homocisteína o al contrario. Ejemplo de aminoácidos esenciales, hemos dicho, la fenilalanina es un aminoácido esencial grande que se convierte en tirosina, gracias a una enzima llamada tirosina hidroxilasa. Si no hay la enzima tirosina hidroxilasa, la fenilalanina no se convierte en tirosina. Y la tirosina, que es un aminoácido no esencial, es la base de la formación de las catecolaminas, de las hormonas tiroideas y de otros compuestos. Por lo tanto, la persona no podría vivir si no convierte la fenilalanina en tirosina. Lamentablemente hay una enfermedad congénita que se llama la falta de fenilalanina hidroxilasa, donde al paciente hay que alimentarlo muchas veces parenteralmente o con proteínas que tengan pura tirosina o tirosina puro, porque no tienen la enzima que convierte fenilalanina en tirosina y los pacientes entran en un déficit de tirosina. Tampoco habrá que darle mucha fenilalanina porque la fenilalanina va a dar lugar a una enfermedad que se llama fenilcisteínuria, donde va a ser capaz de obstruir los glomérulos, los túbulos renales y dar problemas a la larga muy serios en los pacientes que tienen el déficit de la enzima.
Tenemos otros derivados de cetoácidos, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato forma el glutamato gracias a una enzima glutamato deshidrogenasa en una aminación reductiva que se llama. Luego, la alanina y el aspartato provienen del piruvato y del alfa-cetoglutarato. Ambos son cetoácidos que intercambian sus grupos aminos y uno de ellos, la alanina, se va a convertir en piruvato y el cetoglutarato se va a convertir en aspartato. La enzima que participa aquí es una transaminasa y el proceso bioquímico se llama transaminación del piruvato. Para la transaminación pues, se necesitan 2 cetoácidos y 2 aminoácidos que aporten los aminoácidos su grupo nitrogenado, lo donen al cetoácido, el cetoácido aporte el esqueleto de carbón para que se forme el aminoácido. ¿Estamos? El piruvato es capaz de formar alanina y el alfa-cetoglutarato capaz de formar glutamato o aspartato, gracias a las transaminasas. El glutamato a la vez forma glutamina. La glutamina del glutamato es un compuesto, una amida dentro de la clasificación de aminoácidos que tiene doble grupo nitrogenado. La glutamina sirve para transportar los grupos nitrogenados, particularmente del riñón hacia el hígado. Y el glutamato, que es un aminoácido ácido, le dona su grupo nitrogenado. El aminoácido glutamato pierde su grupo nitrogenado, se convierte en alfa-cetoglutarato, pero da lugar a que se forme la glutamina. La enzima que participa en esta síntesis es la glutamina sintetasa y el proceso se llama aminación. Entonces tenemos diferentes procesos para la formación de aminoácidos: transaminación, aminación y el otro más que hemos mencionado hace un ratito. Ahora, ¿cómo ocurre la síntesis de los aminoácidos no esenciales? Hemos dicho que va a participar la glucólisis, va a participar la vía de la pentosa fosfato y van a participar varias otras vías que son importantes. Tenemos aquí que la glucosa da lugar al fosfoglicerato, el fosfoglicerato al piruvato, en la vía que todo el mundo conoce como la vía de la glucólisis. Se convierte en acetilcoenzima. El oxalacetato y acetilcoenzima se incorporan y forman el citrato, el isocitrato, alfa-cetoglutarato. Y aquí tenemos que el alfa-cetoglutarato, intermediario del ciclo de Krebs, va a formar el glutamato va a formar la glutamina y tendremos también que se va a formar a partir del glutamato la prolina y la serina. Ahí arriba del fosfoglicerato se va a formar serina, la serina va a formar glicina y por intermedio de la metionina se va a formar cisteína, habiendo un intermediario aquí que hemos dicho que es la homocisteína. Después el oxalacetato va a formar aspartato y el aspartato va a formar asparagina. Es decir, es toda una maraña entre los que están metidos los intermediarios del ciclo de Krebs, de la glucólisis y de la vía de la pentosa fosfato. Aquí tenemos aminoácidos que son glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. Los 2 aminoácidos cetogénicos por excelencia son la leucina y la lisina. Estos van a formar el acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. Acetoacetato, leucina y lisina son los 2 aminoácidos cetogénicos. Pero el resto de los aminoácidos, los 18 que quedan proteicos, son aminoácidos capaces de formar glucosa. Algunos aminoácidos tienen la función de formar también cuerpos cetónicos, siendo que pueden formar también glucosa. Pero los 2 específicos, vuelvo a decir, son la leucina y la lisina, y esto siempre es pregunta de examen, cuáles son los aminoácidos que forman a los cuerpos cetónicos, porque estos terminan formando el acetoacetato, y el acetoacetato es la base de los cuerpos cetónicos. Pero vuelvo a decir, tenemos glucogénicos y cetogénicos o mixtos, al triptófano, leucina, isoleucina, fenilalanina y tirosina. Y los 2, vuelvo a decir, especiales son la leucina y la lisina. El resto de los aminoácidos se incorporan a diferentes intermediarios del ciclo de Krebs. Glutamato, glutamina, histidina, prolina se incorporan al alfa-cetoglutarato. La valina, metionina, teronina, isoleucina al succinato.
la aspartato tirosina fenilalanina al fumarato, la asparagina y el aspartato al oxalacetato, y el oxalacetato es la molécula que sale de la mitocondria y va a formar la glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Todo esto lo conocen ustedes y es simplemente un repaso hasta el momento porque sí han visto en la parte práctica todos estos procesos. Bien, vemos el metabolismo de los aminoácidos. De los 20 aminoácidos, para comprender cómo se metabolizan estos aminoácidos, hay que agrupar en familias. Y las familias de los aminoácidos están dados por el número de carbonos, como también por las estructuras de sus ramificaciones. Tenemos 5 familias. Una familia con 2 o 3 átomos de carbón es la alanina, glicina, serina y cisteína. La alanina es convertida en piruvato por transaminación. Entonces aquí ya sabemos qué va a pasar con la alanina. La glicina tiene papeles importantes en el metabolismo. Por intermedio del complejo glicina-clivage cataliza la formación de ion amonio. El ion amonio va a participar en lo que es la síntesis de la urea, dióxido de carbono y tetrahidrofolato. Esa es una familia. La serina produce piruvato e ion amonio en reacciones de deshidratación e hidroxilación catalizadas por la serina deshidratasa junto con fosfato de piridoxal. La cisteína es convertida a piruvato por una serie de reacciones. Otra familia, la familia B, que ya tienen más número de carbonos, que son el aspartato, asparagina. Tenemos el aspartato que por transaminación con alfa-cetoglutarato forma oxalacetato. En el hígado todo su grupo amino para el ciclo de la urea y el remanente de su esqueleto de carbonos forma fumarato. La asparagina es hidrolizada para formar aspartato e ion amonio. Una de las cosas que nos interesa muchísimo de los aminoácidos es que, independiente de que puedan actuar en diferentes destinos, siempre son capaces de eliminar o de formar ion amonio. Y el ion amonio habitualmente es captado por la glutamina y es llevada al hígado, o si no, directamente llega el ion amonio, el nitrogenado, el grupo nitrogenado, al hígado, y en el hígado el amonio se va como fuente de nitrógeno a formar los compuestos o directamente se incorpora al ciclo de la urea para ser eliminado por la orina. Tenemos una familia con 5 aminoácidos más grande. La glutamina se hidroliza para formar ion amonio y el glutamato a la vez es oxidado para formar otra vez ion amonio. Es lo que más nos interesa, que dentro del catabolismo de los aminoácidos ese grupo nitrogenado pueda estar circulando. La arginina es catalizada por la arginasa para formar urea y ornitina y es convertida en alfa-cetoglutarato. Uno de los aminoácidos más importantes que tenemos es la arginina. La arginina, le habíamos dicho que era un aminoácido que estaba en el grupo esencial, pero a la vez se lo considera un esencial porque se puede formar a través de la arginasa, y la arginina sirve para formar la urea y la ornitina, que van a ser convertidos posteriormente en alfa-cetoglutarato. Seguimos con las familias de carbonos grandes. La prolina, por una descarboxilación, se convierte en alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. La histidina, por una liasa, elimina amonio y forma uroconato para catalizar la N-formil-iminoglutamato. Tenemos otra familia con 4 carbones, pero son esenciales, la treonina y la metionina. La treonina por deshidratación se convierte en alfa-cetoglutarato y luego a propionil coenzima A por descarboxilación. La metionina es convertida por la S-adenosilmetionina, quien es donante de grupos metilos con los que se convierte en S-adenosil-homocisteína. La homocisteína tiene como base a la metionina, pero también tiene a la cisteína. La homocisteína hoy por hoy se considera un marcador biológico de 2 enfermedades. Una de ellas es la diabetes y otra la posibilidad de una arteriosclerosis. La homocisteína interviene en metabolismos, forma cisteína, nuevamente metionina, y es un marcador biológico de enfermedades. Vuelvo a decir, en un paciente que estemos sospechando de una arteriosclerosis o una diabetes, pedimos de rutina homocisteína, y si los niveles están elevados de la homocisteína, ese paciente es posible que tenga diabetes o que ya esté haciendo una aterosclerosis que puede ser después muy severa. Otros aminoácidos, la valina es convertida secuencialmente a propionil coenzima A.
La isoleucina es convertida a alfa-ceto-betametilvalerato por transaminación y luego acetilcoenzima más propionil. El propionil coenzima hay que recordar que es un compuesto de 3 átomos de carbón que se va a incorporar a succinilcoenzima, es decir, no se va a perder absolutamente nada, va a ingresar luego al ciclo de Krebs. La leucina por transaminación y descarboxilación forma HMG coenzima A. Hay que acordarnos que la HMG hidroximetilglutarilcoenzima es el precursor de los cuerpos cetónicos. Es el compuesto que va a dar lugar al acetoacetato por acción de una enzima que es la HMG coenzima sintasa. Entonces, un precursor de los cuerpos cetónicos, y la leucina, como habíamos dicho, es uno de los aminoácidos, son 2 aminoácidos que se van a convertir en cuerpos cetónicos. Los metabolitos de valina, leucina y isoleucina causan la enfermedad de orinar con olor a maple. Maple es una planta, un árbol que existe en Canadá, en el norte de Norteamérica, y tiene un olor característico. Entonces, esos metabolitos de valina, leucina y isoleucina dan un olor a la orina como si fuera un olor a pino, a maples, como que es una planta muy grande, por la deficiencia de la cadena beta-cetoácido de la deshidrogenasa respectiva. Esta enfermedad, olor a maple, no la tenemos nosotros en nuestro país, no es una enfermedad prevalente, es simplemente algo cultural que debemos recordar, que metabolitos de la valina, leucina e isoleucina podrían dar lugar a la orina de un olor muy, muy particular. La familia F, la fenilalanina, es convertida en tirosina en el hígado gracias a la fenilalanina hidroxilasa. Hemos dicho que si falta esta, se acumula la fenilalanina y da lugar a una enfermedad, fenilcetonuria, etc. La tirosina es convertida después de varios pasos en fumarato. El fumarato es glucogénico y también va a formar cuerpos cetónicos, y además va a formar la tirosina a las catecolaminas, que sin las catecolaminas, como son la dopamina y adrenalina, no podemos vivir. La familia de los cetoadipatos incluye al triptófano y a la lisina. El triptófano, acordarse que es un aminoácido grande aromático, es convertido a alanina, luego acetilcoenzima por vía de cetoadipato. El triptófano, por medio de su metabolito aminocarboximuconato, puede convertirse en NAT, y el NAT es una coenzima que ayuda a las deshidrogenasas. La lisina forma un compuesto que se llama sacharopina para luego convertirse en cetoadipato. Acuérdense que la lisina y la leucina son compuestos que van a formar cuerpos cetónicos, y un intermediario del cuerpo cetónico no obligatorio es el cetoadipato. Los aminoácidos glucogénicos son aquellos que se pueden convertir en glucosa y son 18. Habíamos dicho, ahí están los 18. Y los aminoácidos cetogénicos son aquellos que pueden convertirse en cuerpos cetónicos y son los 2 especiales, la lisina y la leucina. Otros aminoácidos hemos dicho mixtos que pueden convertirse tanto en glucosa como en cuerpos cetónicos. Existen defectos o errores del metabolismo de los aminoácidos. Y estas son enfermedades muy raras, que generalmente se determinan en la orina o en la sangre por sus niveles elevados. Son generalmente enfermedades donde falta una de las enzimas, ya sea para la formación del aminoácido o para el catabolismo y la transformación del aminoácido. Vuelvo a decir, son enfermedades muy raras que no son fáciles de detectar, se descubren generalmente en la lactancia, a menudo son irreversibles y el gran problema es que causan daño cerebral, es decir, tenemos pacientes, niños que no van a desarrollar adecuadamente porque tienen enfermedades del metabolismo de los aminoácidos. El tratamiento consiste en dar dietas bajas del aminoácido cuyo metabolismo está defectuoso. Para eso hacer un tanto de ingeniería genética, determinación con biología molecular, cuál es el aminoácido que le está faltando, cuál es la enzima que falta, para detectar tempranamente y evitar el daño cerebral que ocurre habitualmente en las enfermedades por defectos o errores del metabolismo de los aminoácidos. Las enfermedades relacionadas con estas, las más comunes, son la fenilcetonuria, debido al déficit de la
fenilalanina hidroxilasa, la alkaftonuria por déficit del homogentizato dioxigenasa, la tirosinemia de tipo 1 por déficit de la tirosina hidroxilasa, la tirosinemia de tipo 2 por déficit de la tirosina aminotransferasa. Fíjense entonces que a pesar de que los aminoácidos los encontramos como moléculas muy versátiles, muy útiles, sus alteraciones y transformaciones, su metabolismo, etcétera, puede dar lugar a enfermedades. Hay como 20 enfermedades relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos, pero estas son las más comunes y que alguna vez se ven en nuestro medio, alguna vez. La fenilcetonuria, la alkaftonuria y la tirosinemia, estas dos tirosinemias están relacionadas con el albinismo, en los que en los pacientes albinos se ve la deficiencia de estas dos enzimas. La fenilcetonuria porque el paciente empieza a tener un olor muy fuerte en la orina, acetona, y hay que investigar si tiene ese déficit de la fenilalanina hidroxilasa. La alkaftonuria es muy difícil y hay que utilizar muchos materiales para determinar si tiene o no la persona esta enfermedad. Bien, volviendo un poquito del metabolismo a los aminoácidos entonces podrían convertirse en cetoácidos. Los cetoácidos van a formar después diferentes compuestos aminoácidos y se transaminan o incorporan grupos aminos. Y por la transaminación y desaminación pueden los aminoácidos convertirse en el ciclo de la urea. Y los aminoácidos pueden formar diferentes intermediarios del ciclo de Krebs y también pueden formar cuerpos cetónicos. Muy bien, aquí nos detenemos, aquí paramos, continuamos el jueves. No se olviden que yo doy clases solamente martes y jueves, los viernes no hay clases teóricas y nos vemos el jueves para continuar con esto. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.